Hola a todos, estoy en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, cursando la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, en sexto nivel A. Mi nombre es Tatiana Puliataxi. Vamos a realizar el análisis biomecánico del arranque. En este estudio vamos a hacer el análisis biomecánico en deportistas de la sede del Club Deportivo Básico Pangoras FC con deportistas iniciales en el arranque. Vamos a iniciar con una breve introducción. El levantamiento de pesas. En el levantamiento de pesas, en la actualidad, se ha evidenciado un especial interés por investigar desde el punto de vista biomecánico las diferentes variables fundamentales que caracterizan la ejecución de este deporte, ya que el sistema osteomuscular del hombre no fue creado para manipular grandes pesos. Romandos en 2006 nos plantea que el levantamiento de pesas es una disciplina deportiva que para conseguir el máximo de resultado deportivo se requiere de perfeccionamiento técnico de alto desarrollo de capacidades físicas, sobre todo de la fuerza, pero resalta que esa fuerza debe ser aplicada con precisión en los diferentes instantes que se componen los movimientos. Así evitamos lesiones. En el análisis técnico por fases según Gorgolitz, en el levantamiento de pesas reconoce dos ejercicios, los cuales deben ser ejecutados en competencia en el siguiente orden. Primero, el arranque y posteriormente el envión. Para facilitar el análisis técnico de este ejercicio, diferentes autores lo han subdividido en fases como por ejemplo, Gorgolitz en 2000 indica 5 fases. El primero, el alón. El segundo, alón. La entrada debajo de la palanqueta. La fase de la recepción y elevación desde la posición de cuclillas. Sisu consideró 5 fases a las que denominó de la siguiente manera: primer alón, ajuste o amortiguación; segundo alón, entrada y recuperación. Vamos a ver las magnitudes en la siguiente imagen. La posición inicial y el final del primer alón están dentro de la fase del primer alón. El final del ajuste, que lo vemos desde aquí, es la fase de ajuste. El final del segundo alón, en la fase del segundo alón, la máxima altura de la barra y la final de la entrada, aquí nos encontramos en la fase de entrada, y la posición final. Barobay considera que la trayectoria a que consideramos en la imagen de nuestra derecha es la más correcta. Sin embargo, se ha observado que levantadores de diferentes niveles ejecutan los levantamientos con diferentes características. Y lo vamos a ver en los deportistas del análisis. Jacob, en 1976, indica que existen 4 factores fundamentales que determinan la dinámica de la tracción y entrada debajo de la palanqueta. Estos son la velocidad de la palanqueta en ascenso, la velocidad de desplazamiento del atleta en entrada, la máxima altura de la palanqueta y la altura de la entrada. Cinemática del movimiento de la palanqueta. Aquí vamos a observar la magnitud en el arranque que vamos a tomar en cuenta para los siguientes deportistas que vamos a realizar el análisis. Como por ejemplo tenemos el tiempo en el que se realizará la ejecución del arranque hasta su fase de recuperación. Tomaremos también en cuenta la distancia del palenque al suelo en la parte inicial. Tomaremos en cuenta el ángulo de la cadera al tobillo en la fase del primer alón y en la fase del ajuste y la fase de entrada. También tenemos como último punto la trayectoria del palenque desde la fase del primer alón hasta la primera fase de entrada. Continuando con nuestro análisis, en el primer deportista, quien es Andrés Velázquez, quien tiene 1, 2, 3.
Continuando con nuestro análisis, nuestro deportista Andrés Velázquez, quien tiene una experiencia de 5 años dentro del Club Deportivo Pangoras, tiene una edad aproximada de 13 años y una talla de 1,44. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,80 metros y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 2,43. El ángulo en el primer alón que lo realiza es de 122,9. El ángulo de la fase de ajuste es de 118,1 y el ángulo de la fase de entrada tenemos de 72,3. En cuanto a nuestra trayectoria, podemos observar que la palanqueta se mueve inicialmente hacia el atleta durante el primer alón y se aleja del atleta en el segundo alón. Durante esta porción, la palanqueta se interseca la línea imaginaria vertical que se puede trazar desde el punto de inicio de alón. La recepción de la palanqueta en entrada se hace un movimiento hacia el levantador y detrás, pero cercano a la línea imaginaria. Y podemos observar nuestra trayectoria de esta manera. En cuanto a nuestro segundo deportista, Carlos Guaras, tiene experiencia en levantamiento de pesas dentro de un gimnasio de aproximadamente 7 años, pero una experiencia deportiva en halterofilia en el arranque la tiene casi nula. Podemos observar que nuestro deportista tiene una edad de 45 años y una talla de 1,62. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,21 y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 3,47. El ángulo del primer alón en nuestro deportista es de 109,2. No está comparado con nuestro deportista con experiencia en halterofilia. Al igual que el ángulo de la fase de ajuste de 127,8 y el ángulo de la fase de entrada de 69,2. Nos podemos dar cuenta que en los movimientos contraindicados que nos especifica, que es mantener los pies separados al inicio del arranque, lo comete, y la espalda encorvada, también podemos ver que lo realiza de esta manera. Estos movimientos contraindicados nos dicen que podemos tener lesiones si no ejecutamos de la manera correcta nuestra técnica al momento de realizar el arranque. Podemos ver que dentro de la trayectoria comete varios errores al levantar el primer alón hasta la fase final. Incluso podemos ver que aquí se tambalea un poco nuestro deportista porque no ejecutamos de la manera correcta nuestra técnica en el momento de la entrada. Nuestro tercer deportista es Mónica Aguas, quien lleva una trayectoria dentro del club y dentro del deporte de 10 años de experiencia. Nuestra deportista tiene la edad de 26 años y la talla de 1,46 metros. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,48 metros y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 2,87. En el ángulo de la fase de ajuste podemos observar que tiene de 121,5 y en el ángulo de la fase de entrada tenemos un ángulo de 81,9. que son los ángulos que tenemos que tener en cuenta para evitar una lesión. Dentro de la trayectoria de nuestra deportista podemos observar que es parecido a la trayectoria A que habíamos visto anteriormente,
que dice que es la correcta ejecución de la trayectoria que se debería realizar en los deportistas. Y la observamos a continuación. La palanqueta se mueve inicialmente hacia el atleta durante el primer alón y se aleja del atleta en el segundo alón. Durante esta porción, la palanqueta intersecta la línea imaginaria vertical que se puede trazar desde el punto de inicio al alón. La recepción de la palanqueta en la entrada se hace un movimiento hacia el levantador y detrás, pero cercano a la línea imaginaria, como lo podemos observar en el video. Nuestro cuarto deportista es Rodrigo Caiza, quien tiene una experiencia en el deporte de halterofilia de una semana. Como podemos observar, está realizando la técnica. Nuestro deportista tiene la edad de 27 años y una talla de 1,65. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,21 y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 4,23 segundos. Dentro del ángulo del primer alón tenemos un ángulo de 103,1 y podemos observar que dentro de las contraindicaciones que nos indica para evitar una lesión tenemos los pies separados al inicio del arranque. La espalda de nuestro deportista está encorvada y realiza la fase del levantamiento con la espalda erguida, como lo podemos ver en el segundo ángulo de la fase de ajuste. En el ángulo de la fase de entrada podemos visualizar que las rodillas están sobrepasando las puntas de los pies y esto puede evitar que tambalee su cuerpo y pueda caerse. Si es que esta palanqueta estuviera con peso, pudiéramos observar que nuestro deportista tambaleara y pudiera sufrir algún tipo de lesión. Dentro de la trayectoria de nuestro deportista podemos observar lo siguiente. Nuestro deportista tambaleó la palanqueta durante todo el trayecto y esto es porque no realizamos correctamente la ejecución de los movimientos y esto nos puede llevar a una lesión. Nuestro quinto deportista es Santiago Cuji, quien tiene una trayectoria de aproximadamente 4 años en halterofilia. Lo podemos visualizar aquí. Nuestro deportista tiene la edad de 14 años, una talla de 1,63 metros. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,90 metros y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 2,10. El ángulo del primer alón es de 104,7. El ángulo de la fase de ajuste es de 130,5 y el ángulo de la fase de entrada es de 59,7. Y podemos observar que está realizando correctamente los movimientos nuestro deportista. Dentro de la trayectoria podemos observar la siguiente. Si nos damos cuenta, ejecuta de manera correcta. La palanqueta se mueve inicialmente hacia el atleta durante el primer alón y se aleja del atleta en el segundo alón. Durante esta porción, la palanqueta intersecta la línea imaginaria vertical que se puede trazar desde el punto de inicio del alón, como podemos observar aquí. Nuestro sexto deportista a analizar es Sebastián Tapia. Tiene una trayectoria en halterofilia de 5 meses. Nuestro deportista tiene la edad de 14 años y una talla de 1,65. La distancia de la palanqueta al suelo es de 0,96 centímetros y el tiempo desde la fase inicial a la fase final es de 2,67.
En el ángulo del primer alón podemos observar que tiene 127,6, el ángulo de la fase de ajuste es de 118,4 y el ángulo de la fase de entrada es de 40,8. Podemos observar que aquí todavía tiene diferentes contraindicaciones en los movimientos, como en el ángulo de la fase de entrada, donde observamos que nuestro deportista sobrepasa la rodilla con la punta de los pies. Dentro de la trayectoria podemos observar que nuestro deportista tiene la trayectoria A, que nos indicaba que es la manera correcta que los deportistas deberíamos ejecutar en el momento de realizar el arranque. Nuestro séptimo deportista es Luis Anrango, quien tiene una experiencia en levantamiento de pesas de 3 años. Sin embargo, en halterofilia tiene un conocimiento escaso y de 2 semanas. Nuestro deportista tiene 23 años y una talla de 1,62. El ángulo del primer alón que realiza nuestro deportista es de 98,0. Nuestro deportista, al realizar este movimiento, no comete un movimiento contraindicado, al igual que en el ángulo de la fase de ajuste. Sin embargo, no realiza de la manera correcta el movimiento de la técnica del arranque. Dentro de la trayectoria de nuestro deportista podemos observar que la realiza escasa porque no realiza la fase de entrada, solo realiza desde la fase de alón hasta la fase final. Nuestro deportista tiene un tiempo de 2,17 segundos al realizar la ejecución. Y eso serían todos el análisis de todos nuestros deportistas. Gracias por su atención.